Hilchot Yesodei HaTorah, capítulo 5. Buenos días. Kol Bet Israel mitzuvin al Kiddush Hashem Hagadol Hazeh. Toda la casa de Israel está obligada en el mandamiento de santificar el gran nombre de Hashem. Como está escrito, Shenemar v'nikdashti betoch bnei Israel, yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Umuzharin shelo lechalelo, asimismo se nos advierte no profanar su santo nombre. Shenemar, como está escrito, velo techalelu et shem kadshi, y no profanarán mi nombre santo, o mi santo nombre. ¿Qué significa esto? Keitzad, כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יהרגנו, si una persona idólatra viene y se levanta y obliga a un judío a transgredir uno de los mandamientos de la Torah bajo amenaza de muerte, la persona debe transgredir el mandamiento y no dejarse matar, porque está escrito que dice el pasuk, dice Asher Yaaseh Ha'adam V'chai Bahem, los cuales el hombre hará y vivirá por ellos, velo sheyamut bahem, y no que muera por ellos. Ve'im met velo avar, harei zeh mitchayev benafsho, dice, y si una persona muere en lugar de transgredir, esa persona es considerada responsable por su propia vida. Ahora vamos a entender esto un poco más profundo. Esto no es en todos los casos. Hay ciertas reglas y normas cuando eso aplica, pero la base del cual el Rambam parte es de que uno tiene que vivir con las mitzvot y no morir por las mitzvot. Dice el Rambam, cuando hablamos esto, cuando esto aplica a Bisha'ar mitzvot, en todas las otras mitzvot, chutz, con la excepción de avodat kochavim, de servir idolatría, de gilui arayot, las relaciones sexuales prohibidas, y el último es ushfichat damim, el asesinato. Estos tres mitzvot, tienes que, si alguien te está tratando de obligar de hacer uno de ellos o te va a matar, en este caso sí lo tienes que dejarse morir. Pero respecto a estos tres pecados, si a una persona se le dice transgrede uno de ellos o muere, debe entregar su vida y no transgredir. Dice, cuando se aplica esto, cuando la otra persona, cuando la idólatra busca su propio beneficio personal. Por ejemplo, obliga a una persona a construirle una casa o cocinarle comida en Shabbat, viola a una mujer o casos similares. Pero si su intención es únicamente que un judío transgrede los mandamientos, entonces ya la ley es más estricta. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia si la persona que está obligando lo está haciendo por conveniencia. Necesita a alguien que le haga algo en Shabbat o que cocina algo. Entonces, en este caso, la ley es más suave. Pero si su intención es ir y obligar a alguien de ir en contra de Dios, ya la ley es más estricta. Dice, si el judío está solo y no hay 10 judíos presentes, debe transgredir y no entregar su vida. Pero si la otra persona lo obliga a transgredir con la intención que viole un mandamiento en presencia de otros 10 judíos, un minyan, debe entregar su vida y no transgredir. Esto se aplica incluso si la persona solo pretende que transgreda un solo mandamiento de la Torah. La base de la ley es que deberíamos vivir con las mitzvot y no morir con las mitzvot. Salvo los tres
que mencionamos, que ahí siempre tiene que dejarte morir por ellos. Pero incluso los otros que en general no deberíamos morir por ellos, sino deberíamos transgredir, él dice, si el idólatra tiene intención de ir contra Dios y hacerte ir contra Dios y está enfrente de 10 personas, incluso los otros mitzvot también había que entregar la vida. ¿Está claro? הלכה ג' וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזירה, אבל בשעת הגזירה והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו, ויגזור גזירה לישראל לבטל דתם o mitzvah min mitzvot, yehareg ve'al yavor. Todas estas distinciones mencionadas anteriormente se aplican únicamente que no está en momentos de decreto. Pero si son momentos de decreto, es decir, cuando se levanta un rey malvado como Nebuchadnezzar o alguien similar y decreta contra los judíos anular su fe o uno de los mandamientos, la persona debería, en este caso, entregar su vida y no transgredir ninguno de los demás mandamientos. Esto es así tanto si le obliga a transgredir en presencia de 10 judíos, como si se le obliga a transgredir solamente en presencia de gente no judía. Porque aquí hay una situación general, ya no se trata cuál es la intención de este individuo. Hay un decreto y por ese decreto entonces ya la ley es más estricta. Halajá 4. Kol mi shenemar ya'avor ve'al yehareg ve'neherag ve'lo avar, harei ze mitchayev benafsho. Si la persona puede decir, pero yo quiero entregar mi vida aun que no estoy obligado, porque la ley dice que no estoy obligado. Dice, si una persona dice sobre la cual se dijo, la ley es, transgrede y no entregas tu vida. Y la persona dice, no, voy a entregar mi vida y no voy a transgreder. Dice, esa persona es considerada responsable por su propia vida. Va a tener que responder por eso. Que no vaya a creer que eso es un logro. ¿Ok? וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. Pero cuando una persona sobre la cual la ley es, entrega tu vida y no transgredas, entrega su vida y no transgreda, ahí hizo la mitzvah de Kiddush Hashem. Santifica el nombre de Hashem. Y si lo hace en presencia de 10 judíos, entonces santifica el nombre de Hashem en público, que es más aún, como los casos de Daniel, Hananiah, Mishael, Azaria, Rabbi Akiva y sus compañeros. Estos son los asesinados por el reino malvado, por encima de quienes no existe un nivel más elevado. Y sobre ellos está escrito, Ki aleja horagnu kol hayom, por tu causa somos asesinados todo el día, somos considerados como ovejas para el degüello, para la shechita. Y también dice, reúnan para mí a mis piadosos, a los que hicieron un pacto conmigo mediante el sacrificio. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג, pero cuando una persona sobre la cual la ley es que debe morir y no debe transgredir, pero la persona decidió transgredir y no morir, esto haré ze mechalel et Hashem, esa persona profana el nombre de Hashem, y si lo hace en presencia de 10 judíos, profana el nombre de Hashem en público, anula el cumplimiento del mandamiento positivo de santificar el nombre de Hashem y transgrede el mandamiento negativo de no profanar su nombre. Sin embargo, dice, dado que
forzado a transgredir no recibe azotes y ciertamente no es ejecutado por el tribunal, incluso si fue obligado a matar a otra persona. Los castigos de azotes y pena de muerte se aplican solo a quien transgrede voluntariamente cuando hay testigos y cuando hubo advertencia previa, como está escrito respecto a quien entrega a sus hijos al culto de Molech, que fue una idolatría. Dice la Torá, y pondré mi rostro contra esa persona. La tradición oral enseña esa persona y no quien fue forzado, ni quien actuó sin intención, ni quien actuó por error. A él no le aplica este versículo. Dice, si respecto al culto a dioses falsos, que es el pecado más grave, que una persona forzada no es culpable de caret, que es la muerte, ¿cómo se llama? Temprana, ni por supuesto de ejecución por un tribunal, con mayor razón, esto se aplica a los demás mandamientos de la Torá. De igual manera, respecto a las relaciones sexuales prohibidas, dice la Torá, no le hagas nada a la joven. Una persona que podía escapar y huir del dominio de un rey malvado y no lo hizo, es comparada a un perro que vuelve a lamer su vómito. Esa persona es considerada como quien sirve a dioses falsos voluntariamente. Se le impedirá alcanzar el mundo venidero, el Olam Haba, y descenderá a los niveles más bajos del Gehinom. Halajá Hei. Nashim she'amru lahem ovdei kochavim. Si a un grupo de mujeres le dijeron los idólatras, Tenu lanu achat miken unetame ota, ve'im lav netame et kulchen. Entréganos una de ustedes para violarla, y si no lo hacen, entonces vamos a violar a todos. Yitamu et kulan, ve'al yimseru lahem nefesh achat mi Israel. Debe entregar a todos, pero no voluntariamente entregar una persona de esa forma. Uno diría, ¿qué lógica tiene eso? ¿Por qué no debería uno solo sufrir y no todos? Así no es la lógica de la Torá. Tú no puedes entregar voluntariamente a esa mujer. Tenu lanu echad mehem mikem venahargenu ve'im lav na'arog kulchem. Si dice, entréganos una persona porque lo vamos a matar, y si no lo entregas, vamos a matar a todos. Igual, otro caso. Dice, yehargu kulam ve'al yimseru lahem nefesh achat mi Israel. Que maten a todos, pero no puedes entregar a alguien de esa forma. Im haya mechuyav mitah que sheva ben bichri yitenu lo oto lahem, pero si la persona está obligado la muerte y trae un caso en particular, entonces en este caso puedes entregar a la persona. Ve'ein morin lahem chein lechatchila. Sin embargo, en un inicio esta instrucción no se les comunica. Ve'eino chayav mitah yahargu kulan va'al yimseru lahem nefesh achat mi Israel. Pero si esa persona no está obligada a morir, todos deben dejarse matar y no entregar una sola alma judía a estas personas. Halajá 6. Ki inyan shamru ba'anasin kach amru b'chalaim. El mismo principio que aplica cuando una persona es forzada a transgredir, también aplica en casos de enfermedad. ¿Qué significa esto? Misha chala v'natal lamut. Una persona que está muy enfermo y está casi por morir. Ve'amru harofim, y los médicos dicen, sherefuato bedavar ploni meisurin shabatorah. Dice que su cura es haciendo alguna de las prohibiciones de la Torah o sin. Entonces hay que hacer esa prohibición. O sea, si tiene que comer algo que no
remedio. que no es kasher Ah, o sí. tiene que hacer algo que no, y eso le va a salvar la vida, entonces hay que hacerlo. Un remedio, por ejemplo, que tenga. Sí, pero más que un remedio todavía Así no es. es Así. una comida que no es kasher. Ok. Umitrapim bechol isurin shabatorah bemkom sakana, y se puede curar con cualquiera de las prohibiciones de la Torah en caso de que hay peligro. Pero Chutz, de nuevo, con la excepción de Avodat Kohavim, Gilui Arayot, Ushfichat Damim, estos tres que antes mencionamos, idolatría, relaciones prohibidas y asesinato. Shafilu b'makom sakana ein mitrapim bahen, pero aun cuando hay peligro, no se cura con uno de estos tres. V'im avar v'nitrape, onshin bedin onesh haraui lo, si la persona lo hace y lo transgrede, y las utiliza como un tratamiento, el Bedín, el tribunal, debe imponerle el castigo correspondiente. Halajá Zayin. Uminayin shafilu bimkom sakanat nefashot ein ovrim al achat mishalosh averot elu. ¿De dónde sabemos que en el lugar de peligro no transgredemos uno de esos tres averot? Shenemar, como está escrito, ve'ahavta Hashem Elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol meodecha, afilu hu notel et nafshecha. Eso dice la Shema. Está escrito, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las palabras con toda tu alma significan incluso si te quitan la vida. Con respecto a matar a una persona judía para curar a otra persona o para salvar a alguien de quien lo está forzando, esto se basa en la lógica. No se sacrifica una vida por otra vida. Y la Torah estableció una comparación entre las relaciones sexuales prohibidas y el asesinato, como dice en la Torah. Este asunto es como el caso de una persona que se levanta contra su prójimo y lo mata. Entonces, estas tres prohibiciones se aprenden de la Torah misma y de la lógica básica que una vida no puede salvarse a costa de otra vida. הלכה ח' במה דברים האמורים שאין מתרפאים בשאר איסורים אלא במקום סכנה בזמן שהן דרך הנתן, כגון שמאכילין את החולה שקצים ורמסים או חמץ בפסח, או שמאכילין אותו ביום הכיפורים. אבל שלא דרך הנתן, כגון שעושה לו רתיעה או מדוגמה מחמץ או מעורלה, או שמשכין אותו דברים שיש בהם מר מעורב עם איסורים אכל, שהרי אין בהם הנאה לכך, הרי זה מותר. Cuando se aplica lo dicho anteriormente, que solo se permite curarse usando otras prohibiciones cuando hay peligro de vida. Esto se aplica cuando la persona usa la prohibición de una manera que produce disfrute. Por ejemplo, cuando se le da a comer a un enfermo insectos o animales rastreros o hametz en Pesach, o cuando se le da a comer en Yom Kippur. Pero cuando las cosas prohibidas se usan de manera que no produce disfrute, por ejemplo, cuando se le hace una venda de hametz en Pesach, o de orla, que eso es otra prohibición, o cuando se le da a beber una mezcla amarga que tiene alimentos prohibidos. Como el paladar no obtiene de esto ningún placer, está permitido incluso cuando no hay peligro de vida. Por eso cuando dijiste medicinas es otra cosa, porque medicinas, aunque es mucho mejor siempre buscar que sean kasher, pero medicinas no es así como algo de placer o algo de como tal. Las excepciones a esa flexibilidad son kilea kerem, que es mezcla prohibida en un viñedo, y mezclas de carne con leche. De ellas está prohibido obtener beneficio incluso de una forma que no produce disfrute. Por lo tanto, no pueden utilizarse como remedio ni siquiera de una manera que no da placer, salvo cuando existe peligro de vida. Tet 9. Mishnatan einav biisha vechala venata lamut. Cuando una persona se siente atraída por una mujer y está enferma de amor hasta el punto de que su vida corre peligro. Va'amru harofim, y los médicos dicen, ein lo refuah ad shetibaelo, que no hay, aunque los médicos digan
que no tiene curo excepto teniendo relaciones físicas con ella, Yamut debe morir, ve'al tibaelo, y no debe tener relaciones con ella, afilo haita penuya, aun si ella es soltera, afilo de daberima meachore hagader, aun hablando con ella detrás de una pared, ein morin lokach, no se le instruye de hacer eso. Daberimo meachore hagader, shelo yihiyu benot Yisrael hefker, viavo bidvarim elo lifrotz ba'arayot. Estas restricciones fueron establecidas para que las mujeres judías no sean tratadas con ligera y para evitar que estas situaciones conduzcan finalmente a la promiscuidad. Halakha yud kol ha'over mida'ato belo ones, alachat mikol mitzvot hamurot batorah b'sha'at nefesh lahachis, harei ze mechalel Hashem. Toda persona que transgrede conscientemente uno de los mandamientos de la Torá sin ser forzada, de manera burlona o con la intención de provocar la ira divina, profana el nombre de Hashem. Por eso la Torá dice con respecto a jurar en vano, porque estás profanando el nombre de tu Dios, yo soy Dios. Y si transgrede en presencia de 10 judíos, profana el nombre de Dios en público. Por el contrario, toda persona que se abstiene de cometer un pecado o cumple una mitzvah sin ningún interés personal, no por miedo, ni por temor, ni para buscar honor, sino por el bien del Creador, bendito sea, como Yosef, que se contuvo frente a la esposa de su amo, la historia en la Torá de la esposa de Potifar. Si alguien actúa así, santifica el nombre de Hashem, el nombre de Dios. Halakha 11. Veyesh dvarim acherim shehem bechlal chilul Hashem, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם. Existen otras acciones que también entran en la categoría de Chilul Hashem, profanar el nombre de Hashem, cuando son realizadas por una persona de gran nivel en Torah, conocida por su piedad, es decir, acciones que aunque no son pecados, provocan que la gente habla negativamente de él. Esto también constituye una profanación del nombre de Dios. Por ejemplo, por ejemplo, él compra mercancía y no paga de inmediato. Obviamente, y él tiene, pero se alarga al pago. Y entonces los vendedores están reclamando, están cobrando, y él los va como postergando. No es que no piensa pagar. Estas acciones causan la profanación del nombre de Dios porque ven una persona de Dios actuando de una manera que no es correcta. O sheyarbe beschok o bachila ushtiya etzel ame haaretz uveinehen, o shediburo im abriot eino benachat ve'eino mekablan besever panim yafot, ela balke tata v'chas, וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. Y otros ejemplos son como una persona que bromea de manera excesiva o come y bebe entre o junto a gente vulgar o cuya conducta con los demás no es amable y no los recibe con buena disposición, sino que discute con ellos y expresa su enojo y otros comportamientos similares. Todo esto, dado su nivel en Torah, eso es una profanación del nombre de Hashem. Y el Rambam dice que todo depende del nivel del sabio. Cuanto más elevado es su nivel en Torah, más cuidadoso debe ser consigo mismo y más allá de lo estrictamente exigido por la ley debe conducirse. Lo contrario también es cierto. Cuando un sabio es exigente consigo mismo, habla con suavidad con las personas, su trato social es agradable, recibe a los demás con buena cara,
es humilde frente a ellos y no los humilla en respuesta, los honra incluso cuando ellos lo deshonran, conduce sus negocios con honestidad, no acepta con frecuencia invitaciones de gente común ni se sienta habitualmente con ellos. En todo momento es visto solo ocupado en el estudio de la Torá, envuelto en tzitzit y coronado con tfilín, y realiza todas sus acciones más allá de la letra de la ley, siempre y cuando que no se aparte en exceso de la vida normal y no se vuelve una persona aislada, hasta el punto que todos los elogian, lo aman y encuentran agradables sus acciones. Esta persona santifica el nombre de Hashem. Sobre él dice el versículo, y él me dijo, Israel, tú eres mi siervo en quien me glorificaré. En resumen, en una persona de alto nivel espiritual, la conducta cotidiana también santifica o profana el nombre de Hashem. Cuanto mayor es su nivel, mayor es su responsabilidad. Y con eso terminamos el capítulo 5.